Buenas tardes, 451. Buenas, nadie contesta. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Hola. No estoy en mi casa, estoy en otro lado, por eso estoy checando que entre bien la señal. Sí me escuchan bien, parece, ¿no? Bueno, ok, una disculpa, la semana pasada me quedé sin internet. Nada más pude dar clase a unos grupos y luego se me murió por completo. Por eso ya no pude. Bueno, estamos iniciando la antepenúltima semana. Vamos a ver lo que son circuitos eléctricos estos días. Y vamos a aplicar la ley de Ohm. Ahorita ya estoy haciendo tiempo para que entren más. Ya hay 9 de ustedes ahorita. Entonces vamos a esperar un poco. Mientras comparto el libro. A ver, permítanme. Este es de álgebra, pero vámonos a el de física. Este es. Muy bien. Ok. Entonces, hoy vamos a ver circuitos eléctricos. Hay dos tipos de circuitos en serie y circuitos en paralelo. Ahorita vamos a iniciar, sigo admitiendo. A final de cuentas, ¿qué es un circuito eléctrico? Pues es un sistema que tiene retorno, ¿verdad? Por eso se llaman circuitos. Sale la corriente y regresa al mismo lugar de donde salió. Entonces, ahorita vamos a ver que hay dos tipos de circuitos eléctricos. Bueno, ya hay 12 de ustedes. Vamos a iniciar. Ok, entonces empiezo a leer. Y dice, circuitos simples, resistores en serie, que son los circuitos en serie. Un circuito eléctrico consiste en cierto número de ramas unidas entre sí, de modo que al menos una de ellas cierre la trayectoria que se proporciona a la corriente. Lo que les digo, debe regresar la corriente. El circuito más sencillo consta de una sola fuente de fuerza electromotriz, una batería, unida a una sola resistencia externa, como se muestra en la figura que está aquí abajo. La E representa la batería, esa E medio estilizada, representa la FEM, que es fuente electromotriz, que al final de cuentas es una batería. Y R mayúscula indica la resistencia total. Ya habíamos dicho que la resistencia es la oposición al paso de corriente. La ley de Ohm queda así, entonces, bueno, vamos a irnos a un Jamboard y veamos cómo vamos a manejar los circuitos en este curso. Tenemos una batería que se representa con una raya larga y una raya corta. La raya larga es el polo positivo, la raya corta es el polo negativo. Aquí está el conductor, un alambre, y este símbolo de zigzag representa una resistencia. Entonces, esta es la batería que es la fuente de voltaje. Y bueno, pues en el libro le ponen esta E medio rara, ¿no? Pero a final de cuentas es lo mismo. La corriente circula por el alambre, por el conductor, y se le pone I de intensidad de corriente. No se usa la C, porque la C se usa para otras variables, como es el Coulomb, ¿no? La capacitancia. Entonces, bueno, para que no se confundan, se pone I para la corriente. Y el símbolo para la resistencia es R. Todos los conductores, aunque sean metálicos, tienen resistencia. Se oponen al paso de corriente, por eso se calientan. Si no tuvieran resistencia, no se calentarían. Ahora bien, chequen que la dirección de la corriente eléctrica
va en contra de cómo se mueven los electrones. Chequen que si tuviera aquí un electrón, voy a poner un puntito, su carga es negativa y se sentiría atraída por el polo positivo de la batería. Entonces, todos los electrones viajan en sentido contrario a esta flecha que estoy aquí señalando. Hace muchos años hubo una reunión científica, una convención, y se combinó por diferentes circunstancias que la corriente se va a tomar como si las cargas positivas fueran las que se movieran. O sea, se moverían en sentido contrario. Entonces, la corriente va así. Los electrones van al revés. Pero no importa, a final de cuentas, no afecta en absoluto. Entonces, este es el circuito más sencillo, donde tengo una fuente de voltaje, una batería, la corriente que circula por el circuito y la resistencia, que se opone al paso de corriente. Y la ley de Ohm, les recuerdo que es la siguiente. Voltaje igual a corriente y por resistencia. Por ahí vi un video donde decía, bueno, pues acuérdense de la palabra virus, ¿no? Y ahí se van a encontrar con la ley de Ohm, ¿no? Aquí está. ¿Estamos de acuerdo? Aunque también hay otro truco. Se puede poner así, V igual a R por I. Y se puede decir que Victoria fue la reina de Inglaterra, ¿no? Hay varias formas, ¿no? En que uno se puede memorizar la ley de Ohm. Ahora bien, hay dos tipos de circuitos. Cambio de Jambor. Los primeros circuitos, que son los más sencillos, son los circuitos en serie. Pues el ejemplo clásico son las series de Navidad viejitas, en donde se colocaban muchos focos sobre el mismo cable, y si un foquito se apagaba todo el circuito. Entonces, vamos a hacer un dibujo. Aquí tengo una batería de automóvil. Estas las deben de conocer la mayoría de ustedes, que tiene dos terminales. Uno es el polo positivo, otro es el polo negativo. Y le voy a poner dos varillas metálicas conductoras. Entonces, si yo pongo aquí un cable y pongo un foquito, pongo otro foquito, vamos a poner 4, y conecto el cable al otro lado, se van a prender los 4 foquitos. Los foquitos son resistencias. Se oponen al paso de corriente. Se prenden porque dentro tienen un filamento que se calienta porque se opone al paso, y por el material del que está hecho, brilla, incandesce, da luz, pues. Y esto sería un dibujo que represente un circuito en serie. Si lo ponemos en forma de diagrama, aquí tengo mi batería. Aquí sería el primer foquito, que es una resistencia, el segundo foquito, el tercer foquito, el cuarto foquito. Este será mi R1, mi resistencia 1, mi resistencia 2, R2, R3, resistencia 3 y R4, la cuarta resistencia. Esta es mi batería, mi fuente de voltaje y la corriente. De nuevo, le repito, ¿qué es el voltaje? Es la energía con la que se provoca que los electrones se muevan en el circuito, que haya una corriente. Es como una bomba de electrones. Ya lo vimos con una bomba de agua. La bomba de agua pues hace que el agua circule por los tubos, por las tuberías. Pues el voltaje es una bomba de electrones que provoca que haya una corriente eléctrica.
Entonces, la corriente eléctrica, como se los acabo de decir, es el flujo de carga, el flujo de electrones. Y las resistencias son los dispositivos que se oponen al paso de corriente y que aprovechan esa corriente. Pueden ser focos, licuadoras, refrigeradores, cualquier aparato eléctrico es una resistencia. Entonces, este es un circuito en serie. ¿Cuál es la principal característica del circuito en serie? Que la corriente que circula por el circuito es la misma, porque nada más tiene un camino. La corriente I va a pasar por cada una de las resistencias y es la que va a regresar a la batería, a la fuente de voltaje. ¿Qué más hay de características? Si de repente hay una interrupción, voy a borrar un pedazo aquí del circuito arriba. ¿Qué sucede? Pues deja de pasar la corriente. Si fueran focos, pues todos se apagarían. ¿Qué es lo que sucede con las series navideñas? Me acuerdo que hace muchos años las series eran de 100 foquitos, porque si uno se apagaba era un relajo, ¿no? Encontrar cuál era el que fallaba y había que cambiar y checar uno por uno, ¿no? Ahora en la actualidad, pues ya las series son más modernas y todavía están en serie, pero por pedazos. Y es más fácil encontrar el foco que esté fundido, ¿no? Entonces vámonos al libro. Dejo de compartir. Vámonos al libro. ¿Qué nos dice el libro? Nos dice, aquí está, dice, considere la adición de ciertos elementos al circuito. Se dice que dos o más elementos están en serie si tienen un solo punto en común que no está conectado a un tercer elemento. ¿Qué me está diciendo? Voy a usar la plumilla aquí de el zoom. Aquí tengo una resistencia, aquí tengo otra resistencia. Aquí hay un punto en común. Por ahí pasa la corriente. Dice, se dice que dos o más elementos, puedo poner otro, están en serie si tienen un solo punto común que no está conectado a un tercer elemento. La corriente puede fluir únicamente por una sola trayectoria por los elementos en serie. La resistencia, bueno, resistores aquí le pone, R1 y R2 de la figura 28.2. Vamos a ir abajo, voy a borrar, porque si no, no puedo mover la pantalla. Aquí tengo el dibujo. Las resistencias R1 y R2 de la figura 28.2A, la de la derecha, están en serie porque el punto A, aquí lo voy a, este es el punto A, es común a ambas. Las resistencias de la figura 28.2B, la de la derecha, no están en serie, ya que el punto B, este, es común a 3 ramales de corriente. Por lo tanto, las 3 resistencias que están del lado derecho no están en serie. Las que están en el lado izquierdo sí lo están. Al entrar en tal unión, la corriente eléctrica puede seguir 2 trayectorias distintas. Bueno, pues chequen, aquí viene una corriente y luego se divide en 2, esta que viene a la derecha y esta que viene para abajo, ¿no? Por lo tanto, no están en serie. En cambio, aquí en el punto A, la corriente es la misma para ambas resistencias. Continúo, dice, suponga que 3 resistencias R1, R2 y R3 están conectadas en serie y encerrados en una caja. A ver, voy a borrar para poder mover el dibujo. Entonces, ahora sí, como en la figura 28.3, vámonos abajo. Aquí están. Ahí está una caja que son las rayas discontinuas, ¿no? Ahí. Es una caja y ahí están 3 resistencias en serie. R1, R2 y R3. ¿Qué más dice el libro? Dice, y encerrados en una caja, la cual se indica en la parte sombreada de la figura 28.3. Pues ahí se ve, ¿no? Que está ligeramente sombreada. No sé si se note, pero es lo que está dentro del rectángulo. Muy bien. Entonces dice,
La resistencia efectiva R de las tres resistencias se determina a partir de la FEM, de la fuente de voltaje, y de la corriente I, registrados en los instrumentos de medición. Dice, con base en la ley de Ohm, chequen, la ley de Ohm dijimos que era V igual a I por R. Pero si la I pasa dividiendo, me queda que V entre I es igual a R. Y si volteo el orden, pues me queda esto, ¿verdad? La resistencia es igual a la división del voltaje entre la corriente. Borro. Entonces, dice, ¿cuál es la relación de R respecto a las tres resistencias internas? Bueno, no les voy a hacer mucho de emoción. A final de cuentas se va a encontrar la siguiente regla. La resistencia total es la suma de las resistencias que están en serie. Aquí hacen algunas cuentas, pero no me voy a meter ahorita en muchas honduras. Lo que importa es que cuando yo tengo resistencias en serie, se suman esas resistencias para encontrar la resistencia total. Y aquí aparece, aquí está. Déjenme, aquí está. Esta es. Evidentemente, si fueran 4, sería R1 más R2 más R3 más R4, etcétera, etcétera. Entonces, dice aquí, para resumir lo que se ha aprendido acerca de las resistencias conectadas en serie, tenemos que la corriente es igual en cualquier parte de un circuito en serie. Eso ya se los dije al principio. La FEM, o sea, el voltaje, a través de cierto número de resistencias, es igual a la suma de voltajes. Se me olvidó decir esto. Entonces, vámonos a un Jamboard. Comparto, vámonos al Jamboard. ¿Qué otra característica tienen los circuitos en serie? Bueno, aquí tengo mi batería. Aquí tengo mi resistencia 1. Voy a poner nada más 3. Resistencia 2. Resistencia 3. Esta es mi fuente de voltaje. Por aquí pasa la corriente. Este es R1, R2 y R3. Entonces, la resistencia total R es la suma de las resistencias en serie. En este caso nada más son 3. R1 más R2 más R3, pero el voltaje que pasa por la resistencia 1 le voy a llamar R1, el voltaje que pasa por la resistencia 2, que es V2, y el voltaje que pasa por la resistencia 3, que es V3, el voltaje de la batería va a ser también igual a la suma de los 3 voltajes de cada resistencia. Esas son las propiedades de los circuitos en serie. Aquí voy a poner en serie, serie. Por lo tanto, es muy fácil, ¿no? Calcular corrientes y voltajes en un circuito en serie. Muy bien. Dejo de compartir. Vámonos al libro. Entonces, bueno, chequen que aquí está la otra ecuación que les puse, ¿no? Que el voltaje de la batería, de la fuente de voltaje, es la suma de los voltajes que siente cada resistencia. Muy bien. Esos son los circuitos en serie. ¿Qué vamos a hacer ejercicios? No hay problema, pero ahorita vámonos con el otro tipo de circuitos. Bueno, a ver, vamos a hacer este problema. Dice, las resistencias R1 y R2 de la figura 28.2. Vamos a ver cuál es la figura 28.2A. Es esta. Ok. Vamos a dibujarla aquí mismo mejor. Entonces,
la plumilla. Lo que me dice aquí es que tengo una fuente de voltaje, tengo una resistencia, tengo otra resistencia y me están dando los datos. Me están diciendo que el voltaje es de 12 volts. Aquí está. Que una resistencia es de 2 ohms y la otra es de 4 ohms. Entonces me están preguntando, dice, ¿cuánto vale la corriente? Bueno, pues la resistencia total del circuito es simplemente 2 ohms de una resistencia más 4 ohms de la otra, y esto es 6 ohms. Por lo tanto, la corriente I es igual al voltaje, que ya nos dieron como dato, 12 volts, entre la resistencia total, que es 6 ohms, y 2 entre 6 es 2, y las unidades de corriente son los amperes. Aquí está la respuesta. ¿Ok? Esa es la corriente que pasa por por todas las resistencias, que es la misma. Muy bien. Borro. Ahora, para encontrar el voltaje que pasa en cada una de las resistencias, pues ya tengo la corriente. Entonces, usando la ley de Ohm, aquí está resuelto, pero lo quiero explicar aquí. El voltaje 1, que es el que pasa por la resistencia 1, es la corriente que acabo de encontrar, 2 amperes. Recuerden que es la misma corriente para todas las resistencias, por la resistencia 1, que vale 2 ohms. Y 2 por 2 son 4 volts. Las unidades de voltaje son los volts. Y el voltaje que pasa por la segunda resistencia es la corriente, que es la misma, 2 amperes, por la resistencia 2, que en este ejemplo vale 4 ohms. Y eso me da 2 por 4, 8 volts. Ahora chequen, si suman estos dos, 4 volts más 8 volts, me da 12 volts, que es lo que vale la fuente de voltaje. 12 volts. O sea, como se dan cuenta, no es tan difícil calcular aquí corrientes y voltajes en circuitos en serie. Muy bien. Borro. Vámonos a bajo. Resistencias en paralelo. Muy bien. Vámonos al Jamboard. Dejo de compartir. En paralelo, veamos. Aquí yo tengo mi batería, mi fuente de voltaje B. Aquí voy a tener una resistencia. Le voy a llamar R1. Aquí le voy a llamar R2 a esta segunda resistencia. Y aquí R3. Con 3. Chequen estos puntos. Son importantes. Se llaman nodos. ¿Qué característica tienen los nodos? Chequen, aquí viene la corriente I. Le voy a llamar I1, le voy a llamar. Ahorita van a ver por qué. La I1 sale de la batería, pero en este nodo, el primerito, se divide en dos. Una que va a la derecha y una que va para abajo. Y las voy a bautizar. I2, la que va a la derecha, I3, la que va hacia abajo. Lo que yo acabo de encontrar es que I1 es igual a la suma de I2 más I3. ¿Por qué? Porque en ese punto se dividió la corriente. Parte se fue con I2 y parte se fue con I3, pero todo junto era I1. Ahora chequen, en el siguiente punto donde va I2, de nuevo se divide. Y ahora voy a tener aquí, voy a bautizar. A este le voy a llamar I4.
Y a la que va para abajo le voy a llamar I5. ¿Qué acabo de decir? Pues que I2 se divide ahora en 2. I4 más I5. Porque en este segundo punto que estoy haciendo más grandecito, I2 se divide. Ahora chequen, I4 pasa por la resistencia I3 y por aquí aparece abajo. Aquí está I4. I5 viene por aquí, aquí aparece I5. Y se juntan de nuevo ahora en este punto que estoy haciendo más grande, se juntan. ¿Y qué es lo que sale? Pues eso ya lo sé. Si se junta I5 más I4, pues ya lo tengo aquí arriba, aquí en la segunda ecuación, sale I2. Ahora chequen, por aquí, de arriba viene I3. Y de nuevo se juntan I3 con I2 en este punto que estoy haciendo más grande. ¿Y qué es lo que sale aquí? Sale I1. Dense cuenta que la corriente que salió originalmente de la batería, de la fuente de voltaje, es la que regresa de nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿qué características tienen los circuitos en paralelo? Vámonos a otro Jamboard para no amontonar. ¿Se acuerdan que hace rato dibujé una batería? Voy a dibujarla de nuevo. Aquí está. Vamos a poner sus terminales. Y de nuevo le ponemos 2 varillas. Pero ahora, aquí voy a poner un foquito. Aquí voy a poner otro poquito. Y puedo poner muchos, ¿no? Pero voy a poner nada más 3. Para que sea similar a este diagrama que puse aquí. Entonces, ojo, este es el polo positivo, este es el polo negativo. Por aquí viene la corriente, pero ojo, aquí están los nodos, ¿verdad? En este nodo se divide en 2. Vamos a ponerle I1, a ver si no amontono. Este va a ser I3 según mi dibujo. Este sería I2. Aquí de nuevo se divide, ¿verdad? Creo que le puse a esta I4, la que va para arriba. I5 de aquí iría a la derecha. Y de nuevo aquí se juntan. Aquí viene I4. I4. Y aquí se junta con I5. Y la que sale aquí es I2, ¿verdad? Por aquí viene I3. Se junta con I2 y de nuevo aquí sale I1. Pero ¿qué sucede? ¿Se acuerdan que si yo de repente le quitaba aquí un paso? Pues aquí nada más se apagaría uno de los focos. Los otros 2 siguen prendidos. En un circuito en paralelo tengo varios caminos para la corriente. Esa es la gran diferencia. Entonces la corriente no es la misma. No es la misma para cada resistencia porque se va dividiendo, se va repartiendo la corriente. Lo que sí es lo mismo es el voltaje. ¿Por qué? Porque todas las resistencias, en este caso los foquitos, están conectadas a las 2 varillas. Están con el mismo voltaje. Entonces, en un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo para todas las resistencias. En cambio, en los circuitos en serie, la que era la misma era la corriente. Y aquí tenemos varios caminos para la corriente. En la vida cotidiana, la mayoría de los circuitos que manejamos son circuitos en paralelo. Dense cuenta, por ejemplo, en su casa, si ustedes apagan un foco, los demás no se apagan, quedan prendidos. ¿Qué significa eso?
que la corriente tiene caminos para seguir por otro lado, ¿no? Imagínense si estuvieran en serie, si yo prendo un foco, pues se prenden todos, ¿no? Si lo apago, se apagarían todos. O lo mismo pasaría con cualquier aparato eléctrico. Entonces tiene que estar de forma diferente. En los salones de clase, en donde hay tantos focos, si uno se funde, ustedes han visto que los demás quedan prendidos. ¿Qué significa eso? Que están en paralelo. Entonces, vámonos al libro. Dice, resistencias en paralelo. Hay varias limitaciones en las operaciones de los circuitos en serie. Si falla un solo elemento de un circuito en serie, al proporcionar una trayectoria para el flujo, todo el circuito queda abierto y la corriente se interrumpe, lo que les digo, ¿no? Si se apaga un aparato, se apagarían todos. Sería muy molesto que todos los aparatos eléctricos de una casa dejaran de funcionar cada vez que un foco se fundiera. Más aún, cada elemento de un circuito en serie se añade al total de la resistencia del circuito, limitando por tanto la corriente total que puede ser suministrada. No sé si han hecho circuitos en secundaria, en serie, los focos se van haciendo cada vez menos intensos. ¿Por qué? Porque la corriente va encontrando más y más resistencia, ¿verdad? En cambio, en los circuitos en paralelo, no hay tanta resistencia. Luego dice, estas objeciones pueden superarse si se proporcionan otras trayectorias para la corriente eléctrica. Este tipo de conexión, en la que la corriente puede dividirse entre dos o más elementos, se denomina conexión en paralelo. Y nosotros lo llamaremos circuitos en paralelo. Un circuito en paralelo es aquel en el que dos o más componentes se conectan a dos puntos comunes del circuito. Por ejemplo, en la figura de abajo, las resistencias R2 y R3 están en paralelo, pues ambos tienen en común los puntos A y B. Aquí está el punto A, aquí está el punto B, y dense cuenta que está en común con R2 y R3. En cambio, R1 no está en paralelo, pero R2 y R3 sí, porque tiene un par de puntos en común, A y B. Observe que la corriente I suministrada por la fuente de voltaje se divide entre los resistores R2 y R3. Chequen que esta corriente I que pasa por R1 se divide en el punto A y otra vez se reúne en el punto B. Entonces chequen I2 e I3 sumados me tienen que dar I. Pero no son necesariamente iguales, no son la mitad, pues. Todo depende de las resistencias. Si R2 es muy grande, pues evidentemente la corriente va a irse de preferencia por R3. En cambio, si R3 fuera muy grande en comparación con R2, pues la corriente preferiría irse por R2. Entonces, también depende de cuánto valen las resistencias para que la corriente sea mayor o menor en alguno de los caminos o ramas, como también se les llama. Muy bien. Borro para poder mover el dibujo. Ok. Para obtener una expresión para la resistencia equivalente, bueno, aquí también hacen operaciones. Y me voy a quedar con esta ecuación. Esta es la ecuación para la resistencia en un circuito en paralelo. 1 entre R, que es la resistencia total, es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 cuando son 3 resistencias. Si tuviera 4, pues sería más 1 entre R4, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces la ecuación general sería 1 entre R para circuitos en paralelo es 1 entre R1 más 1 entre R2 más puntos suspensivos más 1 entre R
N, donde N es el número de resistencias que están en paralelo. Y ya haremos ejercicios. ¿Cuándo tenemos clase de nuevo? Hoy es martes, mañana tenemos 2 sesiones. Mañana vamos a hacer ejercicios con ambos tipos de circuitos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Borro. Ok, jovencitos. Veamos. Dejo de compartir. Este viernes va a ser la última tarea. Se las voy a habilitar de una vez. No, ahorita no, porque me está fallando el internet. No quiero andar saltando de aquí para allá. Pero ya mañana les habilito la última tarea del año, la tarea 11 creo, en donde van a hacer apuntes de la semana pasada y esta semana. Y la semana que viene, la clase del martes, les voy a dar el temario de el examen. Bueno, no el temario, la guía para examen. Y miércoles o jueves va a ser el último examen. ¿Estamos de acuerdo? Ya la última semana, pues ya va a ser para que les entregue promedios. Evaluar lo que falta. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hablen ahora o callen para siempre. Mañana tenemos clase, vamos a hacer ejercicios de circuitos eléctricos. ¿Preguntas? ¿No? No. Ok, jovencitos. Pues eso es todo por el día de hoy. Nos quedan 2 minutos. Entonces, doy por terminada la sesión. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego.